La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Mis estimados oyentes, estamos una vez más aquí para conectarnos con el Señor. Lo vamos a hacer estudiando la Biblia y orando. Vamos a pedirle al Señor en este nuevo día que nos dé su cobertura. Recuerde que orar nunca está de más ni sobra. Padre bendito, te adoramos. Señor, te damos la gloria y la honra y la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este nuevo día. Gracias por todas tus bondades. En tus manos nos colocamos en este nuevo día. La cobertura tuya sea con nosotros. Amén. Hoy quiero estar con ustedes en la palabra del Señor, en el apóstol Santiago. Vamos a estar estudiando la epístola universal de Santiago Apóstol. Voy a estar en el capítulo 1. Vamos a ocuparnos hoy del capítulo 1. Vamos a mirar qué es lo que Santiago nos pretende enseñar en ese capítulo 1. Las cartas son para educar a la iglesia. Las cartas cristianas como estas se escribieron para formarnos como buenos creyentes. En ellas encontramos cómo debe vivir el cristiano. En ellas encontramos consejos, exhortaciones, mandamientos. Y en este capítulo 1 quiero estudiar con usted tres elementos, que al nosotros practicarlos demuestran que nuestra fe es una fe genuina, que es lo que está tratando el apóstol Santiago, de cuando una fe es genuina. Mi primer punto estará en el capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a mirar en este primer punto. El primer elemento que muestra que nuestra fe es genuina es cuando nosotros soportamos las pruebas que Dios permite en nuestra vida. Y no solo eso, sino que aunque estemos siendo probados, estamos gozosos. Eso es uno de los elementos que demuestra que nuestra fe es genuina. Cuando yo paso la prueba que Dios permite en mi vida. Cuando yo soporto la prueba. Cuando se soporta la prueba, esto da como evidencia que mi fe es genuina. Ahora, no debemos confundir que hay momentos que estamos siendo probados, pero hay problemas y crisis que a veces no son pruebas de Dios. Son cosas que nosotros mismos nos hemos buscado. Hay gente que pasa pruebas y hay gente que se mete en problemas. Son dos cosas muy distintas. Entonces, en el momento que llegue la prueba de la fe y yo con gozo soporto y paso esa prueba, estoy demostrando que mi fe es genuina. Ese es el primer elemento que demuestra
que una fe de un cristiano, de un creyente, es genuina, se soporta la prueba. Segundo elemento que demuestra que mi fe es genuina. Leámoslo. Versículo 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les hará dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El segundo elemento que demuestra que mi fe es genuina es la sabiduría de lo alto. Cuando yo soy un hombre o usted es una persona que tiene sabiduría de lo alto, demostrará que su fe es genuina. Porque esa sabiduría de lo alto le permitirá vivir una vida cristiana como a Dios le agrada. Entonces el apóstol Santiago está diciendo que es requisito de una fe genuina poseer sabiduría de Dios. Poseer sabiduría del Señor, sabiduría de lo alto, en contraste con la terrenal. Porque hay sabiduría de lo alto, pero hay sabiduría de la tierra. Cuando habla de sabiduría de lo alto son capacidades y habilidades que Dios le concede a uno para un buen comportamiento dentro del Evangelio. Entonces, es requisito que evidencia que mi fe es genuina cuando yo poseo la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Damas y caballeros, qué interesante es este capítulo. Qué interesante es ser cristiano. Y el último elemento que demostraría que mi fe es genuina está en los versículos 22 en adelante. Pero de capítulo 1, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. El tercer elemento que demuestra que mi fe es genuina es cuando yo soy hacedor de la palabra de Dios. Eso demuestra que mi fe es una fe genuina. Cuando yo oigo la palabra de Dios y la practico. Cuando yo escucho la palabra del Señor y la pongo por obra. Eso es una evidencia de que mi fe es genuina. Cuando escucho un sermón bíblico y lo practico. Cuando leo un pasaje bíblico y lo pongo por obra. Que si ese pasaje me habla a mí de la paciencia, entonces yo trato de practicarla. Si me habla del amor, yo trato de practicar el amor que Dios manda. Entonces yo soy un hacedor de la palabra de Dios y no tan solamente un oidor olvidadizo. Entonces doy evidencias que la fe que yo profeso es una fe genuina, como pretendía el apóstol Santiago que la tuvieran las personas que estaban recibiendo sus escritos. Es lo que yo quería compartirte en el día de hoy. Que evidenciemos una fe genuina soportando la prueba, teniendo sabiduría de lo alto y practicando la palabra de Dios. Oramos. Padre, te adoramos y te bendecimos. Amén. Que Dios me lo bendiga.